Soy María Luisa, soy de aquí de Hecho, pertenezco a una asociación de apoyo a personas migrantes. En el 2001, desde la diócesis sacaron un programa que se titulaba Para que no sean invisibles. Era trabajar sobre, o era tener conocimiento sobre la inmigración. Yo no conocía nada de inmigración, pero en aquel momento pues pensé que me apetecía, ¿no?, involucrarme. Entonces nos reuníamos en San Martín de Tours, en Algorta, todas las semanas. Y luego, a cada 3 meses íbamos a Begoña, y allí nos reuníamos de toda Vizcaya. Yo solía decir que cuando veía a una persona de rasgos diferentes por la calle, me ponía como un poco en guardia, ¿no? Me daba como un poco respeto, miedo. Y un día en una reunión de estas que hacíamos las personas para el programa, había un chico, Víctor, recuerdo su nombre, era colombiano, y en un momento dado de la reunión, que no recuerdo ni qué hablábamos, pero dijo: ¿ustedes creen que yo no tengo miedo? Y aquello me dio una vuelta, porque pensé, yo que soy de aquí, que conozco mi entorno, digo que tengo miedo, estas personas cómo están, ¿no? Yo he elegido este objeto, para mí es importante. Cuando yo era niña, con 10 años, tenía que empezar a estudiar el bachiller. Yo iba a la escuela pública, donde hoy es la Escuela de Idiomas en Las Arenas, y allí no se hacía el bachiller. Por lo tanto, yo no podía acceder a ningún estudio superior. Desde la escuela, la maestra nos envió a 3 niñas a una beca al ayuntamiento, que era una gran oportunidad. A las otras 2 niñas le dieron la beca, pero yo hice tan mal el examen que a mí no me dieron beca. Entonces seguí en la escuela hasta los 14 años, después ya pasé a las Javerianas en Portugalete, donde hice un secretariado. Pero mi vocación era ser maestra. Entonces a mí la formación en valores me parece importantísima. Una persona con formación, una persona con valores, tiene abiertas todas las puertas.